Hola, ¿cómo estás? Te propongo en este par de videos, en este y en el próximo, hacer un par de ejercicios que son aparentemente muy parecidos, tienen un único dato de diferencia e ilustran bastante bien cómo trabajar con el rozamiento. Bueno, vamos a leer la primera versión del problema. El bloque M minúscula de la figura está unido al bloque M mayúscula por una soga inextensible y de masa despreciable que pasa por una polea de masa despreciable. Hay rozamiento entre el bloque M minúscula y el plano inclinado. El resorte está comprimido 20 centímetros y se deja al sistema en libertad desde el reposo. ¿Cuáles son, en un instante inmediatamente posterior, los módulos aproximados de la fuerza de rozamiento y de la aceleración del bloque M mayúscula en ese orden? Bueno, acá tenemos una serie de datos numéricos, las opciones para elegir y el esquema de la situación. Bueno, luego hay otra versión del problema, léela. Es exactamente igual, la única diferencia que vas a encontrar es que acá el resorte, en la anterior el resorte estaba comprimido 20 centímetros y en esta el resorte está estirado 20 centímetros. Todos los demás datos numéricos y todo es exactamente igual. Acá en este primer video vamos a resolver esta primera versión y en el video que sigue la segunda. Vas a ver que hay bastante diferencia. Bueno, te recomiendo ahora pausar el video, tratar de hacerlo y después lo seguís mirando. Bueno, vamos a ir entonces a la primera versión del problema, donde el resorte está comprimido 20 centímetros. ¿Sí? Acá tenemos el esquema. Y el tema es, este es un ejercicio de rozamiento. Y no nos dicen si, o sea, esto de alguna manera se lo sujeta y después se lo suelta. Y no sabemos si al soltarlo se va a quedar ahí, quietito, o si va a empezar a acelerar. ¿Sí? Y no nos dicen nada, o sea, que no sabemos a priori si el rozamiento es estático o dinámico. Bueno, como regla general, si no sabemos si se mueve o no se mueve, suponemos en principio que el rozamiento es estático. ¿Sí? En este problema, el único rozamiento que hay es entre el cuerpo M minúscula y una superficie que está quieta. ¿Sí? Entonces, si hay rozamiento estático, la única posibilidad es que la masa M, y por ende la otra también, porque la soga es inextensible, que quede todo el sistema en reposo. O sea que la aceleración sea cero. Hay otros problemas donde también hay rozamiento estático entre bloques y entonces ahí los bloques podrían moverse juntos e igual hay rozamiento estático. ¿Está bien? Pero en este problema, decir que hay rozamiento estático equivale a decir que la aceleración del sistema tendría que ser cero. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Con esta suposición, vamos a plantear la segunda ley de Newton, como de costumbre, con aceleración cero, y de ahí vamos a despejar un posible, tal vez, rozamiento estático. Despejado de la segunda ley, no calculado con mu por normal. Ojo, ¿sí? Lo vamos a despejar de la segunda ley. Después que esté calculado, vamos a ver si es posible o no. ¿Y cómo vamos a saber eso? Vamos a hacer un calculito aparte del rozamiento estático máximo. Esta es una fórmula conocida, que es mu estático por normal. Y vamos a comparar a nuestro rozamiento calculado con el módulo, con el rozamiento máximo posible. Y ahí hay dos posibilidades. Que el rozamiento que calculamos nosotros sea menor o igual que el rozamiento máximo. En ese caso, si pasa eso, bien, quiere decir que el rozamiento realmente era estático y en ese caso la aceleración será cero. ¿Qué pasa si el rozamiento que calculamos en módulo nos da más grande que el valor máximo? Quiere decir que todo lo que hicimos está mal, hay que rehacerlo y el rozamiento era dinámico. Y hay que volver a resolver. Bueno, pero es necesario pasar por esta etapa. Bien, entonces vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre con esta suposición de que el sistema se queda como está, con aceleración cero. Entonces planteamos el diagrama de cuerpo libre
para la masa m minúscula. A ver, ¿qué fuerzas tenemos? La normal que le hace el plano inclinado, perpendicular al plano inclinado. Antes te aclaro el sistema que tomamos. Elegí un eje X paralelo al plano inclinado. Lo tomé por elección hacia abajo, ¿sí? Si tomás este hacia abajo, es como si doblaras, entre comillas, el eje, y para el cuerpo de abajo el X se toma hacia abajo. ¿Está bien? Hay otra elección posible, que es tomar acá el X hacia arriba, paralelo al plano, pero en ese caso, para no tener problemas de signos, si elegís eso, al cuerpo de abajo le tomas un X hacia arriba, ¿sí? Como si se doblara el eje. Bueno, nosotros tenemos este sistema que está marcado en verde. Como decía, tenemos la normal, el peso, que es vertical. Al peso lo descomponemos en componentes Px, paralela al plano, y Pi, perpendicular al plano. Una vez que tenemos las dos componentes del peso, ya nos olvidamos de esta P. Ya trabajamos con las dos componentes. Tenemos también la tensión de la cuerda. Esta cuerda tira hacia abajo y a la izquierda, paralelamente al plano. La soga está paralela al plano. Es esta fuerza en violeta. Tenemos también la fuerza elástica. El resorte en esta versión del problema está comprimido. Cuando un resorte está comprimido, hace fuerza sobre la masa en contacto con él hacia afuera del resorte, o sea, hacia abajo. Es esta fuerza en fucsia que dice FL. Y bueno, tenemos el peso con sus dos componentes, la normal, la tensión de la cuerda, la fuerza elástica. ¿Qué más? Nos falta el rozamiento, que es una fuerza de rozamiento estática. ¿Para dónde lo ponemos? Bueno, en este problema es bastante intuitivo que lo tenemos que poner hacia arriba, porque tenemos la fuerza elástica para abajo, la tensión para abajo, el peso en X para abajo. Así que la única manera de sostener esto y que quede en reposo es con un rozamiento hacia arriba, ¿sí? Te cuento, si tuvieras otra versión del problema donde tenés fuerzas, ponele para abajo y para arriba, y no sabes para dónde poner el rozamiento estático, no hay problema. Lo podés elegir, el sentido del rozamiento estático lo podés elegir como quieras. Pero en la ecuación pones FRE, no le pones barras de módulo, y si lo pusiste mal, lo peor que puede pasar es que te dé negativo. Si te da negativo, es porque en realidad iba para el lado contrario al que lo pusiste, ¿sí? O sea, no hay problema en elegir el sentido del rozamiento estático, ¿sí? Bueno, para el otro cuerpo, el de abajo tenemos la tensión de la cuerda, que es la misma debido a que la polea no tiene masa, así que en la misma cuerda vamos a tener la misma tensión, ¿sí? Si la polea es sin masa. En el cuerpo de abajo tenemos la tensión y el peso. Lo llamo P' para diferenciarlo del otro. Bueno, escribamos la segunda ley con aceleración cero, con el sistema que elegimos. La fuerza elástica la ponemos en módulo, ¿sí? Pues ya sabemos que va hacia abajo, más la componente X del peso, más la tensión. Como el rozamiento lo pusimos para arriba, restamos el rozamiento, ¿sí? Menos FRE, rozamiento estático. Todo esto igual a masa por aceleración. Pero la aceleración la estamos suponiendo cero. Así que esto da cero. Esta va a ser una ecuación muy importante. Bien, en la dirección Y, ¿sí? Tenemos la componente Y del peso menos la normal, ¿sí? Esto nos va a permitir calcular la normal. Algunos calculitos auxiliares. La fuerza elástica en módulo la podemos calcular. La fuerza elástica en módulo es la constante elástica por el estiramiento o compresión del resorte en módulo, ¿sí? En nuestro caso nos dicen que el resorte está comprimido 20 centímetros. O sea, delta L sería menos 20 centímetros. Pero acá lo ponemos en módulo, ¿sí? O sea, ya consideramos que está comprimido al poner la fuerza hacia abajo. Bien, lo pasamos a metros. Esto queda 100 newton sobre metro por 0,2 metros, 20 newton. Esta es la fuerza elástica hacia abajo. Componente X del peso. Esto lo de siempre. Masa por gravedad por seno de alfa.
Alfa es dato, 30 grados. Nos queda 5 kilogramos. Usamos gravedad 10 para aproximar. 10 metros sobre segundos al cuadrado, seno de 30. Todo esto da 25 newton. Revisá estas cuantitas, te las digo rápido. La componente I del peso, masa por gravedad por coseno de alfa. Esto es 5 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado por coseno de 30. Esto da aproximadamente 43,3 newton. Bien, de esta ecuación 2 podemos calcular la normal, que es igual a la componente I del peso, 43,3 newton. Bueno, acá hicimos el planteo para este cuerpo. Ahora para este otro, ¿sí? Tenemos el eje X hacia abajo. Entonces ponemos P' menos T. Igual a masa por aceleración, pero estábamos tomando aceleración cero, acordate. Caso estático. Esto igual a 0. Así que de acá... y el peso es masa por gravedad, con esta otra masa que es de 1 kilogramo. Así que el peso de esta otra masa es 10 newton, ¿sí? Y de acá despejamos que la tensión, que es igual al peso, es de 10 newton, ¿sí? Ya tenemos la tensión, tenemos la fuerza elástica, tenemos las componentes del peso. Y ahora volvemos a esta ecuación, a la ecuación 1, ¿sí? Donde la única incógnita es el rozamiento. Fíjate, tenemos la fuerza elástica, ya la teníamos. Px también, la tensión también. De acá despejamos la fuerza de rozamiento. Estática. Fuerza elástica más Px más T. Reemplazando todo lo de la diapositiva anterior, 20, 25 y 10 newton. Y nos da 55 newton. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿esto será posible? ¿Sí? ¿Será posible que el rozamiento estático sea esto? Porque nosotros supusimos que estaba quieto, pero ¿será posible que esté quieto? ¿Sí? Hay que tener cuidado porque si te fijas, en las opciones del problema hay una opción con 55 newton. ¿Sí? Entonces, primero igual hay que verificar. ¿Sí? Vamos a comparar a este valor con el rozamiento estático máximo, que es mu estático por normal. Y bueno, la fuerza de rozamiento estático máxima es 0,81, este es un coeficiente que nos dan, por la normal que la habíamos calculado antes, acordate, de 43,3 newton. Y esto da 35,07 newton. Nos pasamos 3 pueblos, ¿sí? O sea, este bastante mayor que este. Así que no es posible este rozamiento estático. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que el sistema va a deslizar y el rozamiento va a ser dinámico. Ojo, la conclusión no es que el rozamiento vaya a ser este, ¿sí? No va a ser ni este ni este. Va a ser un rozamiento dinámico. Y vamos a tener que calcularlo, tenemos que rehacer el problema. Pero ahora por lo menos ya sabemos que el sistema va a deslizar. No se va a quedar ahí. O sea, lo tenemos sujeto, lo soltamos y empieza a deslizar. ¿Sí? Entonces hay que volver a resolver. Bueno, entonces es como que volvemos, igual algunas cositas nos van a servir. Volvemos otra vez. Los diagramas de cuerpo libre son similares. ¿Qué cambia? Cambia que el rozamiento, o sea, la fuerza elástica es la misma, el peso es el mismo, la tensión va para el mismo lado, no va a tener el mismo valor, ahora vas a ver por qué, pero también tengo una cierta tensión, ¿sí? Vamos a llamarla T' para no confundir. Bueno, ¿en qué es lo que cambia? El rozamiento ahora va a ser dinámico. Un rozamiento dinámico tiene una formulita fija para calcularlo, no es como el estático que tiene una cota máxima. El rozamiento dinámico tiene un valor fijo, muy dinámico por normal, ¿sí? Ahora, ¿para dónde va? Ahí está la cuestión. En el rozamiento dinámico hay que tener cuidado. El rozamiento dinámico tiene que ser contrario a la velocidad, en un cuerpo, a la velocidad relativa de ese cuerpo con respecto a la superficie con la que está en contacto. Ahora, el piso está quieto, ¿está bien? Entonces el rozamiento dinámico tiene que ser contrario a la velocidad que vaya a adquirir este cuerpo.
Pero como este cuerpo parte del reposo, la velocidad que vaya a adquirir va a tener el mismo sentido que la aceleración. ¿Sí? Eso es válido en un cuerpo que parte del reposo. Entonces, en principio vamos a colocar el rozamiento dinámico en la dirección en que nos resulta intuitivo. ¿Sí? Como tenemos 3 fuerzas para acá, decimos, bueno, lo ponemos para arriba. ¿Sí? Pero después tenemos que chequear, cuando calculemos la aceleración, que la aceleración dé contraria al rozamiento dinámico que pusimos. ¿Sí? Si no, quiere decir que era al revés y hay que volver a hacerlo. ¿Sí? Bueno, ahí sí habría que volver a hacerlo porque cambiaría la cuenta. Bueno, entonces, planteamos las ecuaciones. Fuerza elástica en módulo. Esta era para abajo, ya lo habíamos visto, más Px. A la tensión la llamamos T'. No va a ser el mismo valor que antes, ahora vas a ver por qué. Menos, porque esto va para arriba, fuerza de rozamiento dinámica. Esto ahora no es un número que puede ser positivo o negativo. Esto va a ser muy dinámico por normal. O sea que este número va a ser positivo. ¿Sí? Después tenemos que chequear que la aceleración dé hacia abajo. Si diera al revés, no es el caso, pero si diera al revés tendríamos que volver a hacer esto con el rozamiento para el otro lado. Bueno, esta suma de fuerzas da masa por aceleración. Ahora la aceleración es incógnita, ¿sí? En la dirección Y, Pi menos n igual a 0. La normal da igual que antes. Pi no cambia, Px no cambia, la fuerza elástica no cambian. Dan igual, acá están los valores. Fuerza elástica 20 newton, Px 25 newton, Pi 43,3 newton. La normal vuelve a dar 43,3 newton. La fuerza de rozamiento dinámica ahora la podemos calcular. Mu dinámico por normal. Mu dinámico 0,4 por la normal 43,3. Esto nos da una fuerza de rozamiento dinámica de 17,32 newton. Para el otro cuerpo, tenemos eje X hacia abajo. P' menos T' igual a masa por aceleración. ¿Ves? Antes esto era 0. Entonces esta tensión antes era este peso, porque esto era 0, pero ahora no. Entonces la tensión por eso cambia, ¿sí? Por eso lo llamó T', es otra tensión, ¿sí? Aunque el esquema es similar al de antes. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la ecuación esta que llamamos 4 y la 5. Tenemos como incógnitas T' y la aceleración. La que nos interesa es la aceleración. El rozamiento ahora no es incógnita. Ahora lo tenemos, es muy dinámico por normal. Vamos, ¿cómo calculamos la aceleración? Ponemos las dos ecuaciones, la del cuerpo de arriba y la del cuerpo de abajo. Como la T' está acá está sumada y acá está restada, sumamos las ecuaciones miembro a miembro para cancelar las tensiones. Este truco seguramente lo habrás visto en clase. Y a la derecha nos quedan las masas sumadas, m chica más m grande. ¿Sí? M chica más m grande por aceleración. Un detalle es que acá te tiene que quedar una suma. Si acá te queda una resta de masas, revisá que seguramente pusiste mal el sistema de referencias. Por ahí pusiste mal el eje X en alguna de las dos. ¿Sí? O sea, acá multiplicando la aceleración te tiene que quedar una suma de masas. Bien, las T' se cancelan. El rozamiento dinámico lo tenemos. La fuerza elástica, Px y P' también. Tenemos todo. De acá despejamos la aceleración. Pasamos dividiendo la suma de masas. Reemplazamos todo. Fuerza elástica era 20 newton. Px 25 newton. Restamos el rozamiento dinámico 17,32. P' 10 newton sobre 6 kilogramos. Nos da una aceleración de 6,28. Nos da positiva. Ahora, ¿cuál era nuestro sistema de referencia? Era X hacia abajo. Entonces, una aceleración positiva con este sistema significa que es hacia abajo. Entonces está bien. Y el rozamiento lo habíamos puesto para arriba. Está todo bien, ¿sí? Ese chequeo hay que hacerlo. La aceleración es hacia abajo, o sea que cuando se empieza a mover va a adquirir una velocidad positiva
y el rozamiento dinámico es hacia arriba, así que está todo bien. Bueno, así que la respuesta es, el rozamiento es de 17,3 newton y la aceleración aproximadamente, 6,28, 6,3 metros sobre segundos al cuadrado hacia abajo, y este rozamiento es en módulo, pero es hacia arriba. Una aclaración importante es que esta aceleración que calculamos es válida ni bien soltamos el sistema. Después ya no. Por eso a esto le llamo t igual a 0 más. ¿Por qué no vale después? Un ratito, 2 décimas de segundo después ya no vale. ¿Por qué? Porque cuando esto se empieza a mover, el resorte se empieza a descomprimir de a poquito. Y ahí empieza a variar la fuerza elástica. ¿Sí? O sea, ya dejaría de ser 20 newton la fuerza elástica. A medida que esto se desplaza, la fuerza elástica va cambiando. Por ende, la aceleración va a ser variable. Sería un problema muy complejo si lo quisiéramos resolver para todo instante. O sea, esta resolución vale apenas se suelta. ¿Sí? Apenas se suelta, que todavía no le dio tiempo al resorte a cambiar su compresión. ¿Sí? O sea, la aceleración va a ser variable después. Bueno, acá termina esta versión del problema y te invito a ver la segunda parte, que es con una variante, y vas a ver que cambia bastante. Bueno, hasta la próxima.